En los últimos 30 años, una docena de políticos gallegos han ocupado puestos ministeriales en el gobierno de España, siendo Yolanda Díaz la última en permanecer en activo. Sin embargo, el camino tras dejar la cartera no siempre es un lecho de rosas, y las trayectorias de estos ministros revelan un patrón interesante: una transición hacia la política local, el sector privado cercano a la administración, o, en casos más inusuales, un retorno a profesiones aparentemente alejadas del poder. La historia de Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes entre 2021 y 2023, y ahora imputada por delitos de corrupción, es un ejemplo extremo de esta realidad, justificando su necesidad de trabajar y cotizar a la seguridad social, tras su salida del gobierno. La mayoría de los ministros gallegos han optado por mantenerse dentro del ámbito político, buscando nuevos cargos como alcaldes, concejales, diputados o incluso aspirando nuevamente a la presidencia del gobierno. Otros han encontrado su lugar en el sector privado, ofreciendo asesoría y consultoría a empresas con intereses en las administraciones públicas. Sin embargo, existen casos que desafían estas tendencias, como el de Pío Cabanillas, o el de José Manuel Romay Beccaria, que tras décadas de servicio público, han optado por un retiro tranquilo. El primer gallego en asumir una cartera ministerial bajo el gobierno de Felipe González fue Abel Caballero, quien a los 39 años se encargó de la modernización del ferrocarril español. Tras un trienio en el cargo, regresó a la política como diputado, aunque su intento de liderar el SEG en las elecciones de 1997 resultó en el peor resultado histórico para los socialistas gallegos. A partir de entonces, Caballero se reinventó como novelista y profesor universitario, hasta que su carrera dio un giro inesperado con su nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo en 2005, posteriormente, como alcalde de la ciudad, ostentando el récord de longevidad en el cargo y logrando victorias electorales sin precedentes. Su trayectoria demuestra que la escalera del poder político en España puede recorrerse en sentido inverso. Mariano Rajoy, por su parte, fue el gallego que más tiempo permaneció en el Consejo de Ministros, acumulando 4 años como ministro, 4 como vicepresidente y 6 años y medio como presidente del gobierno. Su carrera política comenzó en 1983 como concejal en Pontevedra, y desde entonces ocupó diversos cargos en la Xunta de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Partido Popular, hasta alcanzar la presidencia del gobierno en 2011. Tras la moción de censura de 2018, Rajoy regresó brevemente a su plaza de registrador de la propiedad, aunque pronto obtuvo una nueva plaza en Madrid, compatibilizando su trabajo como funcionario con actos de partido en Galicia. José Manuel Romay Beccaria, otro superviviente político, ejerció diversos cargos durante la dictadura franquista y en la transición a la democracia, siendo vicepresidente de la Xunta y consejero en Galicia. Bajo el gobierno de José María Aznar, fue nombrado ministro de Sanidad y Consumo, apadrinando a un joven Alberto Núñez Feijóo en esa legislatura. Tras ocupar varios cargos legislativos, regresó a la primera línea como presidente del Consejo de Estado en 2 etapas, disfrutando de un retiro tras 6 décadas de servicio público. Ana Pastor Julián, la única ministra gallega que ha contado con la confianza de 2 presidentes del gobierno diferentes, tuvo un breve mandato como ministra de Sanidad con Aznar y posteriormente fue nombrada ministra de Fomento por Rajoy. Su gestión en Fomento se vio limitada por la crisis económica, y en 2016 regresó a la mesa del Congreso, donde presidió hasta 2019. Tras abandonar la política, intentó incursionar en el sector privado como presidenta de la agrupación mutual aseguradora, AMA, pero su experiencia duró apenas 1 año y medio. Elena Espinosa, ourensana de nacimiento, desarrolló una larga trayectoria política y profesional ligada a Vigo, ocupando cargos en la Autoridad Portuaria y posteriormente como ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el gobierno de Zapatero. Tras ser destituida en 2008, participó en las primarias del SEG de 2012, pero fue derrotada por Pachi Vázquez. En 2019, fue repescada por Abel Caballero como número 3 en las listas municipales de Vigo, convirtiéndose en teniente de alcalde con competencias en economía y vocal de Renfe. En las elecciones autonómicas de 2024, encabezó la candidatura socialista, obteniendo el peor resultado histórico para la formación. José Blanco López, abogado y periodista, fue ministro de Cultura durante el gobierno de Zapatero, aunque su paso por el cargo fue breve y marcado por enfrentamientos con el mundo del cine. Tras su salida, publicó más de 1 docena de libros y criticó duramente a Pedro Sánchez. En 2017, se incorporó como socio al despacho Cremades y Calvo Sotelo Abogados, continuando con su actividad como escritor y columnista. Elena Salgado, ingeniera y economista, fue una figura clave en el gobierno de Zapatero,
ocupando sucesivamente los ministerios de Sanidad y Consumo, Administraciones Públicas y, finalmente, Economía, Hacienda y la vicepresidencia segunda del gobierno. Tras dejar la política, ocupó diversos cargos en el sector privado, como consejera de Endesa en Chile, consejera de Nueva Pescanova y presidenta de Motion Rail y de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, AEC. Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, fue ministro de Justicia entre 2009 y 2011. Tras dejar el gobierno, regresó a su cátedra en la Universidad de Valencia y se incorporó como socio al despacho CCS Abogados. Pepiño Blanco, vicesecretario general del PSOE durante el gobierno de Zapatero, fue ministro de Fomento y Vivienda en plena recesión económica. Tras el relevo en el Partido Socialista, se convirtió en eurodiputado entre 2014 y 2019, y posteriormente fundó la firma de consultoría Cento Public Affairs, que fue vendida recientemente por 10 millones de euros al grupo francés Havas. Nadia Calviño, perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, fue una de las grandes fichas de Pedro Sánchez, ocupando los ministerios de Economía y la vicepresidencia primera del gobierno. A finales de 2023, abandonó la política nacional para regresar a Bruselas, donde preside el Banco Europeo de Inversiones. José Miñones, el último en sumarse a esta lista, pasó de la alcaldía de Ames a la delegación del gobierno en Galicia y finalmente a la cartera de Sanidad, aunque su mandato fue breve. Tras ser reemplazado por Mónica García, fue nombrado presidente de Mercasa, aunque no se descarta su regreso a la política en el futuro. Finalmente, merece una mención aparte Pío Cabanillas, quien integró los primeros gobiernos constitucionales de España como ministro de Cultura y Bienestar y adjunto al presidente, acompañando a Leopoldo Calvo Sotelo como ministro de la Presidencia y Justicia. Su trayectoria política culminó con la presidencia del gobierno tras el 23F. Su caso, junto con el de otros políticos de UCD, representa un capítulo importante en la historia de la transición española.